Ya pues, el texto que estamos estudiando en este estudio número 26 es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que lleva por título El misterio de la iniquidad. Un nuevo misterio que estamos tratando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, de los versículos 1 al 7 y también algunos otros versículos adicionales. La semana pasada entonces estuvimos hablando de la iglesia de Tesalónica. Conocimos un poco el contexto de esta iglesia, donde destacamos que se caracteriza por ser una iglesia muy atribulada, que surge en medio de mucha persecución y en medio de diversos padecimientos. Por tanto, esta iglesia creía que el día del Señor era inminente. ¿Y qué es el día del Señor? Es el día del juicio, el día de la ira, el día de la revelación del justo juicio de Dios sobre este mundo impío que piensa que el Señor retarda su promesa y que lo que Él ha prometido lo tiene por tardanza. Así es. Ante el duro contexto de persecución y tribulación que están viviendo, ellos creen estamos en el día del Señor. Es inminente. Pero Pablo les dice en este capítulo número 2 de Tesalonicenses, con respecto a la venida del Señor, a nuestra reunión con Él, es decir, al arrebatamiento del cual les hablé en la primera carta, que nadie los engañe, que nadie los perturbe, porque deben suceder dos cosas. Debe manifestarse la apostasía y el hombre de pecado. Para que venga el día del juicio, dos cosas le anteceden: la manifestación o la aparición y el crecimiento de la apostasía, el abandono de la fe, la rebeldía, y la manifestación del hombre de pecado. Y eso ha creado mucha confusión teológica en muchas posturas y en muchas iglesias, creyendo que la iglesia va a ver la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, y va a tener que huir de esta persecución. Pero cada vez más, y con un estudio impresionante que tuvimos la semana pasada, no porque yo lo haya entregado, sino por lo que realmente vivimos, que fue hermoso, verdaderamente Dios nos da cada vez más señales de que no temamos y que estemos tranquilos. Amén. De que nosotros no vamos a participar de la manifestación de aquella entidad, porque dice que hay alguien que lo detiene en este texto. Sí, Hasta que ese que lo detiene sea quitado, entonces puede manifestarse. Amén. Y en esta carta también, en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, también se aprecia la fuerte persecución que están viviendo, y dice que es justo pagar con tribulación a los que los atribulan. Porque los tesalonicenses estaban siendo atribulados, perseguidos y padecían a causa de los judíos. Y a causa del poder del Imperio Romano y también de los griegos, pero en especial de los judíos. Una fuerte persecución. Pero sepan que estos que los están atribulando recibirán justa condena. A ustedes se les dará reposo cuando se manifieste el Señor, pero a ellos sufrirán pena de eterna perdición. Terrible, hermanos. Así que expliqué hartas cosas de los versículos 1 al 6. Y finalmente también hablamos de lo que es la apostasía como señal previa a la manifestación del hombre de pecado. Y al final estuvimos haciendo un examen profundo de 5 o 6 pasajes de la primera carta de Tesalonicenses, que están enumerados, donde se aprecia constantemente que esta iglesia está creciendo en medio de fuertes tribulaciones. ¿Se recuerda? Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahí yo no veo miedo, veo gozo del Espíritu Santo en medio de gran tribulación. Amén. Finalmente, lo único que quiero añadir, ¿cuál fue una clave que descubrimos? Que en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 y 6, hay una clave interesante para que usted pueda tener mayor revelación a los misterios proféticos. Pablo le está hablando por segunda vez a esta iglesia. Está insistiendo en este asunto del día del Señor, de los juicios, de que nadie los perturbe, nadie los engañe. Y él dice en el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros,
os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este personaje. O sea, cuando Pablo le habla a esta iglesia, él dice, acuérdense, yo les hablé de estas cosas. Entonces nosotros no podemos ir a buscar respuestas a otra carta, a otro pasaje de la Biblia. No podemos ir ni a Apocalipsis, ni a Daniel, ni a Zacarías, por más que sean escatológicos y apocalípticos, porque el texto no nos autoriza. Hay que poner todo en un contexto. Pablo dice, ¿no se acuerdan que yo les hablé de estas cosas? ¿Cuándo? En la primera carta. Hay que leerse la primera carta, que tiene 5 capítulos, donde habla del arrebatamiento y también habla del día del Señor. Y el Pablo dice, ustedes saben lo que lo detiene a este hombre de pecado. Pero parece que la iglesia moderna no lo sabe, porque todos piensan distinto. Unos creen que es el Espíritu Santo, otros que es el Arcángel Miguel, que desciende en Apocalipsis 12, y arroja al diablo con sus ángeles a la tierra. Y hay confusión en quién es aquel que detiene que se manifieste el hombre de pecado. Pero el texto no nos permite ir a Apocalipsis, ni a Juan, ni a ninguna otra parte, porque dice, yo hablé y les comuniqué, y ustedes saben lo que lo detiene. Así que la respuesta se encuentra solo en la primera carta, porque Pablo dice, ustedes saben lo que lo detiene. Y Pablo no nos escondió esto en una conversación reservada que estuvo con los tesalonicenses, que no escribió en la Biblia, porque se puede interpretar eso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? O sea, no es que Pablo aquí, chuta, pero yo no estuve con los tesalonicenses. ¿Qué fue lo que Pablo le está diciendo? No, pues hermano, está refiriéndose a la primera carta y usted tiene que descubrir el misterio de la primera carta. Y al final, y por terminar la introducción, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba. Porque este día vendrá como ladrón y ustedes no han sido puestos para ira, porque ustedes son hijos de luz, hijos del día. Así que no se preocupen por cuando se manifieste y vengan estas cosas, porque yo ya les hablé de su esperanza, que debe ser cubierta su cabeza con un yelmo, que es mi venida cuando yo reúna a mi pueblo, a los santos, y seamos llevados con el Señor en el aire al cielo. Aleluya. Así que tenemos una esperanza. Pero eso reconoce, para terminar, que viviremos cada día persecuciones y tribulaciones. Porque los tesalonicenses lo vivieron hace 2000 años. No es de extrañarnos que nosotros lo vivamos, y está escrito en la palabra. Así que jamás nunca el creyente que cree en el arrebatamiento quiere pensar que cree en eso por conveniencia, porque se va a escapar de los juicios y la persecución. No, yo no pienso eso, no sé si usted. Yo pienso que en este mundo Jesús dijo, tendremos aflicciones, tendremos padecimientos, tendremos tribulaciones, pero confiad. Y como los tesalonicenses reciban la palabra llenos de gozo en el Espíritu, nada los podrá vencer. Amén. Y hoy vamos a demostrar que eso es así. Amén. Amén. Así que hoy, y vamos a retomar estos temas, el día del Señor, la venida del Señor, lo vamos a seguir tratando, porque yo sé que es de gusto de muchos de ustedes, y ha llegado el momento de tratar estos temas. Pero hoy vamos a hacer la segunda parte de este estudio titulado El misterio de la iniquidad, que se encuentra en el versículo 7 de 2 de Tesalonicenses. Y vamos a leerlo, el versículo 7, 8, 9 y 10. Aunque vamos a explicar hoy qué es el misterio de la iniquidad. Amén. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, perverso, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay un contexto previo, estudiamos la semana pasada los 6 versículos anteriores en profundidad. Hoy queremos aprender qué es el misterio de la iniquidad. Amén. Así que
Vamos a partir por lo básico y lo primero. Bueno, la palabra iniquidad es la palabra griega anomia, que significa anarquía. Y sus semejantes son la iniquidad, la desobediencia y el pecado. Así que todo lo relevante a la iniquidad es desobedecer, pecado, anarquía. Y le quiero dar la definición bíblica de iniquidad. Y esta se encuentra en 1 de Juan 3:4, que dice lo siguiente. 1 de Juan 3:4 dice lo siguiente. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es anomia, infracción de la ley. La palabra iniquidad, la palabra griega anomia, que significa anarquía, se puede traducir y entender en la Biblia en 1 de Juan 3:4 y viene a señalar que es infracción de la ley. Infracción de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Esa es la iniquidad. ¿Sí? Proviene de la palabra anomos. Anomos. A significa no y nomos ley. Anomos. No ley. El sin ley. El que no respeta la ley. El que no se somete ni se sujeta a la ley. El total desprecio por la ley de Dios. Por la palabra de Dios. Está en acción ese poder. Un poder que no le interesa la palabra de Dios. Que es un transgresor de los estatutos y los preceptos que el Señor plasmó en la Escritura. Amén. Esa es la iniquidad. Y eso está activo y está operando, hermano. Así es, Señor. Comprobamos sus resultados en la calle, en las noticias, en las redes sociales, en todo ámbito. Vemos cómo se comporta la sociedad como inicuos. Así es. Sí, Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:4, ahí mismo, dice, nos da otra definición que también podemos tomar porque me quiero seguir igual al pasaje. Dice acerca de este hombre de pecado que se manifestará en algún minuto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que la iniquidad viene a ser también algo que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y sea objeto de culto. Hoy en día las religiones, los dioses y los cultos a Satanás le sirven porque forma parte de su estrategia de engaño. Amén. Pero cuando se manifieste van a ser desechados. No van a servir, porque Él va a ser la nueva religión mundial y el que debe ser adorado. Mientras tanto les son útiles como estratagema de engaño constante. Para cuando usted debata con un necio, que el Señor reprenda y tenga misericordia y le diga, pero si los hindús tienen otro Dios y los otros tienen otro Dios y todos se van al cielo porque cada cultura tiene su Dios. Y no salen de esos argumentos tan básicos. Pero gracias a Dios tenemos personas aquí presentes a mi izquierda que ya saben debatir contra tales necios argumentos. Aleluya. Para eso hay que prepararse, amén. Sí, Señor. Ahora, claro, yo lo digo, quizás suena un poco de soberbia, hermano, pero es en confianza. La verdad que uno con las personas siempre trata de entrar con paciencia, con mansedumbre y razonar con la Escritura de una manera sensata. Pero la verdad es la verdad, hermano, y es una sola. No son tres caminos. Así que, 1 de Juan 3:4 y 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dan más o menos significados bíblicos de lo que es la iniquidad, para que no vaya al diccionario ni a preguntarle a nadie, sino que en la Biblia está la respuesta. La iniquidad es la infracción de la ley. La iniquidad es todo lo que se levanta contra Dios. Amén. Y en especial, obviamente, al Dios único y verdadero y al culto único y verdadero. ¿Sí? Sí, amén. Esta iniquidad está en acción. Hace 2000 años ya estaba en acción.
pero su plena consumación aún no aparece. Toda esa maldad y esa perfidia que se ha extendido en guerra, sangre, muerte, violencia, asesinatos, crimen, injusticia y toda clase de latrocinio, maldad y cosas semejantes a estas, se manifestará en un ser vivo que reunirá toda la maldad que el enemigo ha retenido porque no puede pasar por encima de algo que está en este mundo todavía, que le impide que aún sea más perverso este sistema y este mundo. Miren, para los que se queden, hermanos. Pero a su debido tiempo esta iniquidad se concentrará en aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que lo caracteriza el engaño, por supuesto. Así es. ¿Quién está detrás de este misterio de la iniquidad? ¿Y por qué se le denomina un misterio? La respuesta está, en primer lugar, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí ponga atención. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está respondiéndonos el texto, hermano. Amén. La manifestación de esta consumación del mal en un hombre es por obra, autoría de Satanás, quien otro. Y no es de extrañarnos que diga con gran poder y señales y prodigios de mentira, Amén. porque esa es su arte, Sí, Señor. el engaño y la mentira. Sí, Señor. Así es, Amén. Padre. Así que el misterio de la iniquidad, detrás de este poder está Satanás. El Señor reprenda, amén. Ahora, ¿por qué se le denomina un misterio? Satanás significa el adversario, amén. Amén. Pero ¿por qué se le denomina un misterio? Y si usted me acompañó en estos 25 estudios anteriores y ha estado fielmente aquí, sabe que todos los misterios del Nuevo Testamento tienen su raíz en el Antiguo. Señor. Estaba velado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento viene a revelarse. Si usted busca a Satanás en el Antiguo Testamento, lo encontrará solamente en 2 pasajes. Quizá hay otro más aislado, pero los que tienen importancia son solamente 2 pasajes que el Antiguo Testamento nombra a Satanás. Y es en el libro de Job, capítulo 1 y 2, y en Ezequiel, capítulo 3, cuando acusa al sumo sacerdote Josué. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Amén. Que estaba el sacerdote Josué vestido con vestiduras viles y al lado de él estaba Satanás acusándole. Amén. Y el Señor le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda, le dice. Son las únicas 2 apariciones de Satanás. Con eso no alcanzamos a descifrar quién es él, qué hace, cómo actúa. El Antiguo Testamento nos los deja muy velados quizás. Pero si usted viene al Nuevo Testamento aparece muchas veces más. Como diablo, como Satanás y como el tentador. Como el príncipe de la potestad del aire. Como el Dios de este siglo. Padre de mentira. Etcétera, etcétera. Tiene muchos nombres. Es un misterio porque en el Antiguo Testamento obraba de una manera que no se entiende completamente si no contamos con la revelación del Nuevo Testamento. Amén. Por ejemplo, estaba Beelzebú, estaba Baal Peor, Ishtar, Astarot, todos estos dioses que adoraban los cananeos, los egipcios, los amalecitas, no sé, filisteos, Dagón. Todo eso, detrás de esos personajes está Satanás y su ejército. Pero solo el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, nos viene ya a dar claridad. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes, hay demonios y hay todo un mundo espiritual que se opone. Amén. Sí, Señor. Así que era un misterio. Se camuflaba en muchas religiones, en muchas culturas. Pero con el Nuevo Testamento tenemos la plena revelación de este misterio. Y es esta palabra la que nos viene a mostrar para que podamos lidiar con aquello que es nuestra lucha, porque no es contra carne ni sangre, sino que es contra ellos. ¿Sí? Sí, Señor. ¿A qué se debe también que sea un misterio? Sobre todo y en especial a la aparición de Jesucristo.
y su victoria en la cruz. El sello es lo que acrecenta la obra de la iniquidad y que se levante contra la verdad para engañar y perturbar a toda la humanidad. Porque cuando viene Cristo, viene el misterio de la fe, viene el misterio del evangelio, viene el misterio de los gentiles, viene el misterio de la iglesia. Se vienen a revelar todos los misterios. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3. Todo lo que estaba destinado a cumplirse en el tiempo que Dios había determinado. En el imperio romano, el primer gran imperio con carreteras, con rutas para que el evangelio pudiera correr a todas las naciones. Por eso el Señor destinó que fuera allí, que se revelara todos los misterios que el Señor tenía guardados. Entre ellos también se reveló un misterio, la iniquidad, para hacer la antítesis del evangelio, de la fe, de la gracia, de la iglesia, de todo lo que somos nosotros. También tenía que levantar y elevar su obra. Amén. Amén. Así que, ¿qué caracteriza a la iniquidad? Acompáñeme a la segunda carta de Juan 1:7. Segunda carta de Juan, antes de Apocalipsis y Judas, está la segunda carta de Juan que tiene un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 7, que nos dice lo siguiente. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. ¿Qué caracteriza a este misterio de la iniquidad, a este obrar de las tinieblas que cada día avanza y crece? ¿Qué lo caracteriza? Aquí está la respuesta. Engañador. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es un tema muy interesante que el Señor hoy me ha dado una revelación increíble, que lo voy a compartir a continuación. Tiene una importancia tan grande el negar que Jesucristo vino en carne, que ese es el principal actuar del enemigo, porque detrás de la obra de Jesús, en el haber venido en carne, se encuentra su derrota. Entonces, al negar que Jesús vino en carne, niega la derrota que ya sufrió. Aleluya. Por eso muchos engañadores han venido diciendo durante 2000 años Amén. que Jesucristo no ha venido en carne, que fue un fantasma, que fue una incubadora al útero de María. Mentira del diablo. Nació 100% humano y 100% divino. Tenía que ser semejante a nosotros, en semejanza de carne. Amén. Quien esto hace es engañador y es anticristo. Así es, Señor. Así que aquí está acompañando a la iniquidad el espíritu del anticristo. ¿Y qué se caracteriza el espíritu del anticristo? Negar que Jesucristo vino en carne. Eso debe guardarlo, como dice Proverbio, átalas a tu cuello. Amén. Negar que vino en carne, porque en eso va a girar el estudio de hoy. Porque ahí está nuestra alma secreta para pelear. Y ahora viene una respuesta maravillosa de la palabra, hermano. Al negar que Jesús vino en carne, es esto lo que anuló su poder sobre aquellos que siguen las pisadas de Cristo. Así es. El que Jesús haya venido en carne restringe su obra, su poder demoníaco. Y nosotros somos partícipes. Amén. Y estamos por sobre ese poder. Amén. Aleluya. Mire, le voy a dar la respuesta. Y este texto nos vamos a detener a leerlo unos minutos. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Y aquí ponga atención. Amén. 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 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no sé si cuando usted lee esto, lo lee y se arruga, o se le pone la mandíbula así como más cerrada, se pone serio, o le está hirviendo la sangre y el gozo por dentro de su cuerpo al decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Yo no sé si ha escuchado algo más hermoso que eso. Amén. Amén. Porque si no, este libro miente, entonces léalo seriamente, intelectualmente. Oh, sí, qué bonito. O realmente gócese, porque es la palabra de Dios, Aleluya. que muchos anhelan tener. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Pero el requisito que siempre Siervito amado acá al lado recalca: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere identificar a las personas? Ahí tiene el detector. Amén. Amén. Qué bueno. Y aquí viene lo complicado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje, hermanos, es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento, creo yo. Debe estar enmarcado en su Biblia. Amén. Y ahora va a entender por qué. ¿Dónde está la clave de este espíritu del anticristo que hoy estamos denunciando para negar que Jesús vino en carne? ¿Por qué niega que Jesús vino en carne? Este pasaje tiene la respuesta. Porque el versículo 2 dice: la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido hechos libres de una ley que había en nosotros. Una ley de pecado y de muerte. Sí, Señor, amén. Amén. ¿O acaso usted no se va a morir? ¿O acaso usted no peca? Amén. Aleluya. Hay una ley en el ser humano que prediqué en las calles, como dice la palabra: mudará el etíope su piel, mudará el leopardo sus manchas, ¿podréis hacer vosotros bien estando habituados a hacer el mal? ¿Qué dice Pablo? Porque hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. Miserable, dice. Aleluya. Entonces, ¿pero qué dice? Ninguna condenación para los que andan en el Espíritu, porque hemos sido hechos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido hechos libres? Porque lo que era imposible para la ley. ¿Escuchó bien usted que se quiere justificar por la ley y creer que guardando los mandamientos es justo? Para la ley es imposible declararle justo y salvarle de la muerte y del pecado. Para la ley es imposible declararle justo y salvarle del pecado. Es imposible para la ley. Porque la ley a usted le condena, entiéndalo, hermano. Que nadie lo engañe, porque se predica todo lo contrario día tras día. ¿Qué tuvo que hacer Dios para solucionar este tema de que éramos condenados por la ley? Y todos somos declarados pecadores delante de la ley y debemos morir. Dios, por lo que era versículo 3, imposible para la ley. Mire, yo no estoy inventándome nada. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque me gusta el pecado, Aleluya. Dios envió a su Hijo. ¿A qué envió Dios a su Hijo? En semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, para condenar al pecado. Para condenar al pecado en la carne, dio muerte a dicha naturaleza, hermano. Amén. Jesucristo vino en semejanza de carne, de pecado, para imitar nuestra naturaleza pecaminosa, no siendo el pecador. Y condenó esa naturaleza en la cruz, para que ya no andemos en la carne, sino que ahora no tenemos excusa. Ahora podemos andar en el Espíritu. Podemos andar en la perfecta ley de vida de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. No porque guardamos los mandamientos, sino porque andamos en el Espíritu. Amén. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que guardan la ley, no, para los que andan conforme al Espíritu, dice. Así es. Así es como nosotros podemos andar en nueva vida. La del Espíritu y su justicia se cumple en nosotros. La ley es buena, hermano, es maravillosa, es linda, es perfecta. Los salmos de Deuteronomio dicen que la ley es maravillosa, pero qué triste, usted no puede guardarla, qué pena. Aleluya. Así que usted necesita la justicia de Cristo. Por eso el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley que no pudimos alcanzar se cumpliese en nosotros, por gracias a Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Pero hay que santificarse, obviamente. Pero cuidado donde usted pone la mirada.
Usted debe poner la mirada en alimentar el espíritu, escuchar la palabra, orar, y eso le alejará del pecado y hará que usted ande en la perfecta ley del amor. Amén. No que usted vaya y esté poniendo la observancia en la ley, hermano, porque no está la justicia en eso. Discúlpeme que se lo diga, pero es así. Bendito su nombre, amén. Gracias. Mire, lo que le voy a decir ahora es impresionante, que esto me lo trajo el Señor en esta tarde. Por eso me reía con mi mamá en algún minuto. Me dice, no digas eso, hijo. Dice, observemos lo siguiente. El odio de Satanás no era contra la ley antes. Por eso es un misterio, hermano. Satanás no odia la ley. O sea, es un transgresor de la ley, pero le conviene. Él representa el primer transgresor. Antes de que fueran los mandamientos dados en el Sinaí, ya había la ley eterna de Dios. Todo lo que transgrede el amor es pecado. Satanás fue el primer transgresor, el primer rebelde, el que se enorgulleció contra Dios. Amén. Pero si usted lee un pasaje en 1 Corintios 15:56, que en alguna ocasión he señalado hace mucho tiempo, dice 1 Corintios 15:56 lo siguiente, para que vea lo que hace la ley y por qué el enemigo antes obraba a diestra y a siniestra con tanta libertad antes de que viniera Cristo. Dice 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿cuál es? La ley. La ley. ¿Por qué tiene poder el pecado para matarnos? Por la ley, pues. Porque somos transgresores. El poder del pecado para condenarnos está en la ley. Tenía que manifestarse el Salvador para redimirnos de aquella ley que nos condenaba. Abrir un camino nuevo y vivo, bajo la justicia perfecta de Cristo. Ninguna condenación hay a los que le recibieron por fe. ¿Sí? Sí, Señor. El poder del pecado para condenarnos en la ley. Es por la ley que regía el poder del pecado y sigue rigiendo la ley, pero no para nosotros. Y eso a Satanás le servía y le sirve todavía para acusarnos y ejercer influencia en las personas. Porque Timoteo dice que la ley está para los parricidas, para los matricidas, para los sodomitas, para estos, para estos, para estos. Para los que no están ni ahí con Dios, la ley sigue vigente y por ella serán condenados. Aleluya. Pero nosotros no, hermanos, porque andamos en el Espíritu, revestidos de Cristo. Pero a Satanás le servía la ley y por eso obraba con tanta libertad antes. Porque la ley era la manera en la cual él podía acusar a la gente, pues. Sí, Señor. Por eso se le dice al acusador, y estaba al lado de Josué con sus vestiduras manchadas y ahí estaba acusándole, mira, este no guarda la ley, mira, desobedece tus mandamientos, mira. Le da autoridad para condenar y acusar, pues. Por eso el poder del pecado es la ley. Pero habiéndose manifestado Cristo en la carne, ya no estamos bajo la ley. Hemos sido hechos libres de esa condenación. Ya no tiene poder sobre nosotros mientras caminamos por fe en el Espíritu, en esa nueva ley de vida. Amén. La ley de vida del Espíritu, Sí. de andar en el Espíritu. Y obviamente el Espíritu a usted no le va a añadir pecado. Bueno, si usted anda en el Espíritu, usted no va a andar como transgresor y pecador infringiendo la ley. Aleluya. Pero ahora puede obedecer y andar en rectitud cada día más porque hay una fuerza del Espíritu en usted. Lo que antes no podía guardar, ahora puede. Amén. Este imperio de pecado y muerte, este misterio de la iniquidad, aprovechaba el uso de la ley para acusar a las personas, por supuesto. Y reinó antes, pues, ¿no? Aleluya. Un texto que ya he leído en algunas ocasiones, Hebreos 2, 14 y 15. Acuérdese de Romanos capítulo 8, guárdelo por ahí, porque Amén. le va a servir ese pasaje en algún Hebreos. momento. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que menciona lo que le he expuesto. Recuerde que todo esto está asociado a negar que Jesucristo vino en carne. Porque si negamos que Jesucristo vino en la carne, la ley todavía tiene poder sobre usted para condenarle y matarle. Sí, Señor.
Si negamos que Jesús vino en carne, la ley sigue vigente y a usted le mata y le condena. Pero si usted no niega que Jesús vino en carne, le quita el poder al enemigo sobre su vida. Amén. No le puede acusar porque usted no anda en la carne, pues. Anda en el espíritu. Amén. Aleluya. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron, miren, los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, ¿ves? El Señor tenía que participar de lo mismo, tenía que venir en la carne, porque los hijos, nosotros participamos de carne, Él tenía que venir en forma de carne y en semejanza de carne, Amén. a causa del pecado. Sí, Señor. Amén. Seguimos leyendo. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hermano, la carne y el pecado nos condenaban por la ley. Y Jesucristo vino en la carne y murió. Las dos cosas que nos condenaba la ley. La ley nos hacía declarados culpables por pecadores y debíamos morir. Carne y muerte. ¿Sí? Sí, Señor. Pecado y muerte, por la carne. Dice que Jesús, por medio de la muerte, tuvo que morir como nosotros y tuvo que venir en la carne como nosotros. Aleluya. Para destruir, a través de eso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Mire, tenía el imperio de la muerte por causa de la ley. Porque le podía señalar y acusar a cualquiera. Amén. Bendito el Señor. Pero cuando vino Jesucristo en semejanza de carne, a causa del pecado, y murió, nos libró de esa condenación. Pues hermano, ¿por qué no va a querer el anticristo negar que Jesús vino en carne si allí está nuestra redención? Aleluya. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire la astucia y la sabiduría que nos hablaba el primer estudio, el estudio 20, Primera de Corintios capítulo 2, donde dijimos, porque cosas que ojo no ha visto ni oído no ha oído son las que Dios ha reservado para los que le aman, porque ninguno de los príncipes y las potestades de este mundo conoció los planes y la sabiduría secreta que Dios tiene. ¿Cuál era esa sabiduría secreta que Dios tiene, que nos comparte solo a nosotros? Que en su propio terreno lo venció, vino a morir. Al que tenía el imperio de la muerte, Jesús dijo, yo voy a morir y voy a enfrentar tu imperio de la muerte y lo voy a vencer a través de la muerte. Bendito el Señor. Amén. Porque destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Wow. Qué profundo, hermano. Amén. Así que es por ello que se puso en acción este misterio, con mucho mayor poder demoníaco, para impedir que las personas alcancen esa puerta de salvación. Sí, sí. Que no haya ninguna condenación sobre ellos, porque Cristo vino en semejanza de carne y de pecado y condenó todo esto en la cruz, para que andemos en nuevo régimen, en nueva vida, en el Espíritu, y ya no seamos culpables ante la ley de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por eso quiere negarlo, mediante el engaño y la confusión. ¿Sí? Bendito el Señor. Amén. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Y aquí vamos a recopilar muchas respuestas, hermano. Amén. Riquecito. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, Sí. sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios. Este texto es impresionante porque primeramente el versículo 2 reafirma todo lo expuesto. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Se entiende mejor ahora cuando uno lee estos pasajes? ¿Y por qué tanto la carne y Cristo? ¿Y qué? Ahora usted sabe por qué lo niega. Porque ahí está su salvación. Que Dios le haya redimido de la ley y lo haya hecho justo por la fe. Amén. Versículo 3 Tres. dice, Así tres. al final dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace 2000 años este espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Este misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Se fija el paralelo? Amén. Uno decía, ya está en el mundo, y otro, ya está en acción. Sí, Señor. Están trabajando igual. La iniquidad y el anticristo es la misma obra. Amén. Por eso le estoy hablando de esto, porque van de la mano. ¿Sí? Amén. Amén. Y su principal obra, o una de las mayores, es negar que Jesús vino en carne. Versículo 4, y aquí viene lo poderoso. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿No escucho bien eso? Tengo mal oído hoy día. Parece que el que detiene al anticristo y todo esto, no sé quién es el Papa, el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael. ¿Quién será? Si aquí dice, Nosotros. vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el poder supremo de este mundo? Satanás. ¿Quién dice que lo ha vencido y está sobre él? Vosotros. ¿Quién puede detener que se manifieste? Vosotros. Amén. No el arcángel Miguel, ni Gabriel, ni el dragón, la serpiente. Ustedes. Que nadie la engañe, hermano. Ustedes tienen que se manifieste. Cuando usted se vaya, se va a manifestar el anticristo. Acuérdese de mí. Bendito el Señor. Aquí está la confirmación. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No me lo he inventado yo. Aquí dice, nosotros, porque mayor es el que está en nosotros Amén. Aleluya. que el que está en el mundo. Sí, Es sí. mayor el que está en Así es. nosotros. A pesar de que la iglesia ha muerto, han sido crucificados, han habido persecuciones, tribulaciones, padecimientos, es verdad. Pero la iglesia sigue siendo poder por sobre Satanás, porque la Biblia dice que somos mayor que este poder que Amén. está en nosotros, que proviene de Dios, y los habéis vencido. Sí, Señor, amén. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Así que ya sabe, el que no lo quiere oír, tiene el espíritu de error. Amén. Porque no hay otro espíritu, de verdad o de error. Así es, Señor. Somos de Dios, no somos del mundo. No estamos bajo la influencia del error. Ese poder engañoso que vendrá con el advenimiento no tiene efecto sobre nosotros. Amén. Porque no tenemos el espíritu de error. No puede surtir efecto su poder en nuestras vidas. Somos un estorbo. Bendito su nombre, Señor. Por eso dice, hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de error. Y el versículo 1 dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus porque andan muchos falsos. Así es, Señor. Qué lindo, porque a la gente le gusta hablar de que la iglesia, los canutos, los evangélicos, está lleno de chantas. Y aquí la Biblia dice, está lleno de falsos profetas, hermano. Entonces a mí no me asombra que esté lleno de chantas, Aleluya. porque la Biblia lo dice. Sí, Señor. Así es, Señor. Así que quien lo engaña es porque no lee la Biblia y tiene su corazón endurecido solamente. Amén. Recuerde 1 Timoteo 4:1. Cuando hablamos de la semana pasada. 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu, en los postreros días habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, quemada, como en la medicina, que cauterizan heridas, a tal grado que los tejidos nerviosos no tienen sensibilidad, dijimos. Amén. Primera de No tienen conciencia, son entes del mal, ya pudrieron la conciencia, ya están entregados a condenación.
Sí, Los Señor. que antes estaban destinados para esta condenación. Así es, Por Señor. perversos, apóstatas, que escucharon ¿a qué? A espíritus de error, a espíritus de anticristo, a espíritus de iniquidad y a doctrinas de demonios. Así es. Todo esto guarda relación con el misterio de la iniquidad. Este es su obrar, se lo estoy revelando. Negar que Jesús vino en carne, el anticristo, doctrinas de demonios, espíritus de engaño. En todo ello consiste engaño, hipocresía, maldad, perversión, confusión. Todo eso es apostasía y abandonar la fe. ¿Qué ataca y bajo qué premisa? Ataca la doctrina. Y los defensores de la ley son sus instrumentos que van en primera línea. Porque si están defendiendo la ley, están negando que Jesús vino en carne. Porque hay muchas iglesias que la ley, guarda la ley, como los adventistas, pero están negando que Jesús vino en carne. ¿No estoy equivocado? ¿Qué piensa usted? Aleluya. Solo sobre aquellos donde reside la presencia de Dios, el Espíritu Santo, esto no tiene efecto, hermano. La iniquidad, el anticristo, los demonios, las doctrinas, toda esta apostasía no tiene efecto alguno, porque nosotros no somos del mundo, nosotros tenemos el Espíritu de la verdad y nosotros los hemos vencido. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Bendito su nombre. Amén, pues. Siempre. Sí, Señor. Con todo lo visto hasta aquí, podemos concluir que tenemos mayor claridad sobre el misterio de la iniquidad. Conocemos mucho más de su obrar e influencia. ¿Sí? Amén. Amén. Entendemos que la importancia vital de creer que Jesucristo vino en la carne, que fue semejante a mí en esta carne, es Amén. muy importante. Y comprender también mejor quién es el que lo detiene, Amén. para que a su debido tiempo se manifieste. Y esto de que hay alguien que lo detiene y a su debido tiempo se manifieste, lo vamos a argumentar con mayor poder y palabra. No lo lea, no lo busque, pero recuerda el pasaje de Mateo 16, 18, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda? Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Aleluya. Las puertas del Hades no prevalecerán. Mientras esté la iglesia en la tierra, el infierno no va a triunfar, no va a prevalecer. Y si se manifiesta todo esto que profetiza la Escritura, ¿cómo va a triunfar el anticristo y va a ejercer libremente su control y ese engaño que será enviado a todos aquellos que no creyeron en el amor de la verdad? Porque la iglesia está por sobre este poder. Y mientras estemos nosotros no va a prevalecer, no va a triunfar. Amén. Sí, Señor. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, versículo 17. Cuando regresan los 70 de haber predicado de dos en dos. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Qué poder tienen aquellos sobre los cuales reside su espíritu? Esta potestad y este poder que hollan serpientes y escorpiones y sobre alguna fuerza del enemigo. No dice eso. Dice sobre toda fuerza del enemigo. Sí, Señor. ¿Quiénes son esos? Usted, pues hermano. Aleluya. No se goce porque echó fuera un demonio. Gócese porque usted es salvo y está su nombre escrito arriba en los cielos. Bendito Amén. su nombre. Pero no se confíe, Amén. porque eso lo sabe el Señor. Así que persevere mejor. Amén, Padre. Amén. Así que con Mateo 16 y Lucas 17 podemos ver que la iglesia aquí no anda de cola ni a la última siga. Aquí la iglesia es cabeza, es cabecera. Tiene fuerza contra toda entidad del enemigo.
y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. ¿Quién lo detiene? Pregunto nuevamente. Ahora sigamos confirmándolo con otro pasaje más. Efesios capítulo 1, versículo 18, y este es el más potente de todos. Y lo vamos a leer en dos traducciones. Efesios 1, 18. Amén. Bueno, este texto se lo voy a leer en dos traducciones porque usa palabras complejas. En la otra traducción se entiende y se aprecia mucho mejor. Amén. Bueno, es una oración de Pablo que ya estudiamos en el pasado, en el estudio de los candeleros, donde Pablo pide que el Señor les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y a continuación leemos: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién le dio este poder y sometió todas las cosas bajo sus pies? A la iglesia. ¿Cómo se va a manifestar el nombre de pecado si está la iglesia, hermano, con este versículo? Ahora, le voy a leer la otra versión. Dice: pido que Dios les ilumine la mente, Amén. para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Amén. Señor. Amén. Tengamos iluminada la mente para entender la esperanza Aleluya. a la que hemos sido llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios nos va a dar, hermano. Aleluya. Clarito que está ese. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Oiga, qué fuerte. Cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Mire, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo Amén. y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Toma. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Pero aquí, hermano, está más que claro que realmente quien reúne los requisitos para poder atribuirse el decir que impide que la iniquidad completa se manifieste y el hombre de perdición haga irrupción en la escena mundial, realmente este texto es un batacazo poderoso, porque dice que el poder que actúa en nosotros es un poder sin límites. Y fue el mismo poder que actuó cuando Cristo resucitó. Y dice que todo señorío, gobernante, hueste, poder está bajo los pies de Jesucristo. Y toda entidad, poder, señorío, gobernante, hueste está aplastado por Cristo. Y Cristo se lo dio a la iglesia. Amén. Así que usted no tiene que andar como un cobarde. Y la siguiente sale a la calle con más autoridad todavía. Amén. Así que, amados, que el Señor les bendiga. Amén. Hoy hemos estudiado qué es el misterio de la iniquidad, con qué se asocia con el espíritu del anticristo, negar que Jesucristo vino en carne. La ley nos condenaba, la ley nos acusaba, el enemigo la usaba para señalarnos, pero el Señor vino y nos redimió de la condena de la ley para que andemos en nueva vida en el espíritu, amén. Sí, Señor. Y no andemos en la carne. Amén. Vosotros sabéis lo que lo detiene, dice Pablo.
yo le he entregado una serie de antecedentes para demostrarle que la iglesia reúne los atributos suficientes y lo único que está debajo de Cristo es la iglesia, en el rango de jerarquías que Dios instituyó, el Padre, el Hijo y después la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia habita el Espíritu Santo. Y acuérdense el dibujito que le hice en un estudio. ¿Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo? No. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y su iglesia. Porque de eso se trata todo lo que estamos viviendo y experimentando. El Dios eterno no necesitaba nada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La familia santa estaba lista. Mentira. Faltaba su iglesia. Nosotros fuimos injertados en esa deidad, en Dios. En toda esa familia. ¿Sí? Sí, Señor. Entonces nosotros reunimos los requisitos como pueblo de Dios para que el enemigo no se pueda manifestar todavía. Tiene que ser quitada la iglesia. ¿No os acordáis que yo les dije esto? Amén. Vosotros, hermanos, no tengan tristeza como los demás, sino que aliéntense, porque el Señor mismo tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Luego ustedes, los que estén vivos en esa generación, se reunirán con ellos en el cielo. Y así estarán siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense. Aleluya. No estén deprimidos porque el anticristo viene a perseguirlos. Aliéntense los unos a los otros. Y después en el capítulo 5, no tengo necesidad de escribirles nada, porque el día del Señor, el día del juicio terrible, vendrá como ladrón. Pero ustedes no son hijos de la noche ni de las tinieblas, son hijos del día, son candeleros que alumbran, que su vida rebosa de aceite, de óleo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Por tanto, vístanse con el yelmo de la salvación, que es la esperanza que tenemos, de que seremos redimidos y arrebatados antes que quede la toletola en este mundo. Amén. Así que no solo con la primera carta de Tesalonicenses, con la segunda carta de Tesalonicenses y con los pasajes que atribuyen a la iglesia un poder impresionante, con el cual para salir nuevamente a las calles tenemos que investirnos aún de más poder y autoridad, siempre con la humildad de Cristo. Creo que hay argumentos suficientes para que no temamos, que estemos tranquilos y que pase lo que pase, sigamos adelante. Amén. Aleluya. Amén. Y el complemento de este estudio es el anterior, donde dijimos hartas cosas más. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Y seguramente seguiremos añadiendo más requisitos, más información. Mientras tanto, usted preocúpese de una cosa, como decía Pablo. Velad, no duerman, velen. Amén. Usted no ha sido puesto para ira. Ustedes son hijos de luz. Amén. No se preocupe de nada más. Ni de Elon Musk, de Bill Gates, de las hamburguesas de insectos. No se preocupe de nada, de las vacunas transgénicas. No olvídese de todo eso. Usted vele, sea luz, predique, anuncie. Cristo Amén. viene y usted Amén. se va tranquilo con el Señor a reunir con los Amén. santos. Aleluya. Sí, Rey de gloria. Aleluya, mi Señor. Vamos a orar y darle gracias.